Mi hermano, que siempre odió mi éxito, arruinó mi matrimonio al acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Cuando nuestros padres lo excluyeron de su herencia de $8 millones, me suplicó que lo aceptara de nuevo. Esto puede ser una larga queja, pero todavía estoy en estado de shock por todo lo que ha pasado y realmente necesito sacarlo de mi pecho. Esto va a ser largo, así que abróchate el cinturón. Déjame empezar con el hecho de que mi hermano y yo siempre tuvimos un vínculo complicado. Me tomó un tiempo darme cuenta de que él no me quería y muy pronto ese desagrado se convirtió en puro odio. Nunca supe exactamente qué fue lo que hice, pero él me odiaba con todo su ser. No sé de dónde venía, pero no dejaba pasar un solo momento para decir cosas como que yo era un cobarde y que pretendía ser mejor que él. Pero la verdad es que yo solo trabajaba duro y trataba de hacer algo con mi vida. Nuestros padres no eran ricos, pero hicieron lo posible por proveernos. Siempre nos animaron a perseguir nuestros sueños y a trabajar duro, pero mi hermano nunca pareció tomar ese consejo en serio. Mientras crecía, yo siempre fui el buen chico, sacaba buenas notas, participaba en actividades extracurriculares y trataba de ayudar en la casa tanto como podía. Mi hermano, por otro lado, siempre parecía resentir eso. Apenas lograba pasar en la escuela y era como si cada logro mío se convirtiera en otra razón para que me despreciara. Recuerdo una vez en la secundaria, cuando gané un premio escolar por excelencia académica. Estaba tan emocionado y orgulloso de mostrarlo a mis padres, pero la expresión en el rostro de mi hermano era de puro disgusto. Esa noche me dijo que yo era un presumido y que a nadie le importaba el estúpido certificado. No fue solo ese incidente, se volvió un patrón. Cuando entré en el equipo de baloncesto de la preparatoria, me llamó un esforzado ridículo. Cuando conseguí un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la universidad, me acusó de ser un adulador de nuestros padres, de querer parecer el hijo perfecto. El resentimiento era implacable y no importaba lo que hiciera, él siempre encontraba la manera de derribarme. No entendía por qué era así, pero después de un tiempo dejé de intentar descubrirlo. Se hizo claro que nada de lo que hiciera sería suficiente para obtener su aprobación o siquiera un mínimo respeto. Lo peor era que nuestros padres estaban atrapados en medio. Trataban de hacernos sentir iguales, pero incluso sus esfuerzos por mantener la paz se volvían retorcidos en la mente de mi hermano. Si me elogiaban por algo, para él era favoritismo; si intentaban animarlo a mejorar, él los acusaba de compararlo conmigo. Y para ser honesto, yo también sentía que ellos tenían un lugar blando en su corazón para mi hermano. Así que, en resumen, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla donde parecía que nadie podía ganar. La amargura de mi hermano lo consumía y en lugar de verme como alguien que solo quería salir adelante, me veía como competencia en una carrera que nunca estuvo dispuesto a correr. A medida que crecimos, la división entre nosotros solo se ensanchó. Yo fui a la universidad con becas, algo que lo enfureció aún más. Él abandonó la universidad comunitaria después de un año, culpando al sistema y a todos menos a sí mismo. Nunca asumió la responsabilidad de sus fracasos, siempre encontraba a alguien a quien culpar y la mayoría de las veces ese alguien era yo. Le decía a cualquiera que quisiera escucharlo que yo creía ser mejor que él, que era un fraude pretendiendo ser algo que no era. En realidad, yo solo trataba de construir un futuro para mí mismo, pero para él mi éxito era un ataque personal. Nuestra relación se deterioró por completo. Cuando me casé, mi esposa, que siempre fue amable y acogedora, trató de llevarse bien con él, pero él ni siquiera le dio una oportunidad. En nuestra boda, lo escuché decirle a uno de sus amigos que yo era un chiste, que nunca lo lograría, que me daba un año. En ese momento lo dejé pasar, pensando que era solo su amargura habitual hablando, pero al mirar atrás veo lo que realmente era, una advertencia. No soportaba verme feliz y ya estaba preparando el terreno para el caos que eventualmente desataría en mi vida. Con el paso de los años me asenté en mi vida matrimonial, enfocándome en mi carrera y en la posibilidad de formar una familia. La vida de mi hermano, en cambio, era un desastre. Pasaba de un trabajo sin futuro a otro, nunca permaneciendo lo suficiente como para construir estabilidad. Sus relaciones eran igual de inestables, aventuras cortas, rupturas tóxicas y drama constante. Pero de alguna manera, a pesar de las diferencias en nuestras vidas, todavía encontraba la manera de entrometerse en mis asuntos personales. Al principio no pensé mucho en eso, venía de vez en cuando a pedirme dinero o algún favor, y lo ayudaba cuando podía. Sentía lástima por él, pensaba que estaba luchando y que tal vez si lo ayudaba enderezaría su vida. No me di cuenta entonces de que su amargura ya se había convertido en algo mucho más oscuro. Al principio era sutil, comentarios pequeños, indirectas pasivo-agresivas en reuniones familiares, pequeños recordatorios de que él todavía estaba allí, acechando en el trasfondo de mi vida.
Traté de ayudarlo, dejé de lado los problemas familiares y le ofrecí recomendarlo en mi empresa, ayudarlo con su currículum e incluso pagarle una capacitación vocacional. Pero siempre se negaba, diciendo que no necesitaba mi caridad. Me acusaba de restregarle mi éxito en la cara, de hacerlo sentir inferior. Era agotador, pero seguí intentándolo porque, bueno, era mi hermano. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo más o menos un año después de mi matrimonio. De repente, mi hermano comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar, dejándose caer cuando yo no estaba. Decía que solo quería pasar el rato, reconectar. Yo era escéptico, pero mi esposa me animaba a darle una oportunidad. Ella pensaba que era tierno que quisiera reparar nuestra relación. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, pero luego comenzó a prestarle una cantidad sospechosa de atención a Emily. Había algo extraño en la manera en que interactuaba con mi esposa. Una vez lo confronté al respecto, pero él solo se rió diciendo que yo estaba paranoico. Mi esposa no veía ningún daño en ello, así que intenté dejarlo pasar. Quería creer que tal vez había cambiado, que tal vez solo intentaba reconstruir la relación que nunca habíamos tenido. Durante los meses siguientes, mi hermano se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Estaba en nuestra casa casi todos los días, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Me parecía raro, pero Emily me aseguraba que no pasaba nada, que solo conversaban y que mi hermano necesitaba a alguien que lo escuchara. Quise creerle, creer que mi hermano finalmente estaba cambiando, pero entonces las cosas empezaron a transformarse. Emily se volvió distante, buscaba peleas por las cosas más pequeñas, me acusaba de no comprenderla. Mientras tanto, mi hermano, de repente, estaba lleno de consejos sobre cómo tratar a mi esposa y cómo ser un mejor marido. Era surrealista, el tipo que no podía mantener un empleo ni una novia más de unos meses ahora me daba consejos matrimoniales. Debía haber visto las señales, las miradas prolongadas entre ellos, las bromas privadas, la manera en que dejaban de hablar cuando yo entraba a la habitación. Pero yo estaba ciego, demasiado confiado, demasiado esperanzado en que mi hermano había cambiado. Todo se derrumbó hace 6 meses. Llegué temprano del trabajo un día, con la intención de sorprender a Emily con flores y una buena cena. En cambio, fui yo quien recibió la sorpresa, encontré a mi hermano y a Emily en nuestra cama. En ese momento, todo mi mundo se hizo pedazos. Las semanas siguientes fueron un borrón. Emily se mudó diciendo que necesitaba tiempo para pensar, mi hermano desapareció, probablemente escondiéndose en casa de nuestros padres. Yo me quedé solo, intentando juntar las piezas de cómo mi vida se había derrumbado tan rápido. Cuando finalmente confronté a mi hermano, su respuesta me dejó sin palabras, me miró directamente a los ojos y dijo que no tenía nada que perder. Según él, yo siempre lo tenía todo y él no tenía nada, así que tomó lo único que más me importaba, mi esposa. Estaba devastado, no solo por la traición, sino por la realización de que mi propio hermano, mi propia sangre, podía ser tan cruel. Había destruido mi matrimonio, mi confianza, mi familia, todo por su retorcido resentimiento. Poco después pedí el divorcio. Emily intentó disculparse, intentó explicar, pero no pude soportar escucharla. Mi hermano, como era de esperarse, no apareció por ningún lado. Me volqué en mi trabajo, tratando de olvidar el dolor y la traición. Y cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, lo hicieron. Emily me contactó hace unos 2 meses, estaba embarazada y el bebé era de mi hermano. Me quedé en shock, sentí que era una broma cruel, como si el universo estuviera jugando una mala pasada conmigo, pero era real. Mi futura exesposa estaba esperando a mi sobrina o sobrino, el hijo de mi hermano y de la mujer a la que había amado y en quien había confiado. Durante semanas no supe qué hacer. Evité a mi familia, ignoré las llamadas de Emily y traté de fingir que nada de esto estaba pasando. Cada día era un torbellino de confusión y traición, y el peso de todo me estaba asfixiando. Pero la realidad siempre alcanza, y no pasó mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. Pensé que podía mantenerme alejado, distanciarme del desastre en que se había convertido mi vida, pero mis padres no lo permitieron. La semana pasada llamaron a una reunión familiar, insistiendo en que todos nos sentáramos a hablar. Sabía que iba a ser malo, pero nada me pudo preparar para lo que ocurrió. Cuando entré en su casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi hermano ya estaba allí, desplomado en una silla, con el mismo gesto de enojo de siempre. No habíamos estado en la misma habitación desde la confrontación, y verlo de nuevo hizo que mis nervios se crisparan. Emily también estaba allí, su embarazo ya inconfundible. Verla me revolvía el estómago y apenas podía mirarla. Nuestros padres estaban sentados frente a nosotros, más serios que nunca.
La sala estaba en silencio, ese tipo de silencio que hace que la piel se te erice, y yo sentía el peso de lo que estaba por venir. Honestamente, estaba preparado para que mis padres otra vez intentaran encubrir a mi hermano. Mi padre fue el primero en hablar. Explicó que habían estado ocultándonos algo, algo que nunca habían sentido la necesidad de compartir hasta ahora. Aparentemente, años atrás habían heredado una suma considerable de dinero de un pariente lejano, algo que habían mantenido en secreto, viviendo modestamente todo este tiempo para no malcriarnos con ese conocimiento. Papá continuó explicando que habían invertido sabiamente ese dinero y lo habían hecho crecer en algo mucho más grande, 8 millones de dólares, para ser exactos. Déjenme decirles que la sorpresa fue muy evidente. Nuestros padres, que siempre habían vivido con tanta humildad, en secreto tenían una fortuna. Antes de que pudiéramos reaccionar, mamá intervino y explicó que siempre habían planeado dejar el dinero a los dos, sus hijos, pero que los eventos recientes los habían obligado a reconsiderar. Para ese momento ya sabía lo que venía. Papá entonces explicó que, a la luz de todo lo ocurrido, la traición, las mentiras, la destrucción de mi matrimonio, habían tomado una decisión: toda la herencia sería para mí. Mi hermano quedaba completamente excluido. En el instante siguiente, la sala se convirtió en puro caos. Mi hermano saltó de su asiento con el rostro retorcido de rabia, gritó que era injusto, que siempre me habían favorecido y que lo estaban castigando por un solo error. Pero nuestros padres se mantuvieron firmes, dijeron que sus acciones tenían consecuencias y que traicionar a su familia de esa manera no podía quedar sin repercusiones. Le dijeron que la decisión era definitiva, que había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. Pero entonces sucedió algo aún más impactante: en medio de su arrebato, mi hermano de repente se detuvo, su rostro se suavizó y se volvió hacia mí con la voz casi suplicante. Comenzó a hablar de la familia, de cómo necesitábamos mantenernos unidos, de que la sangre era más espesa que el agua. Dijo que podíamos dejar el pasado atrás, que debía perdonarlo y que debía volver con Emily. Incluso tuvo el descaro de sugerir que debía criar al bebé como si fuera mío porque, después de todo, compartiría mi ADN. Realmente pensaba que eso sería suficiente para hacerme olvidar todo lo que había hecho. Me quedé allí atónito, mi mente corría tratando de comprender la desfachatez de lo que estaba sugiriendo. Este hombre que había pasado toda su vida resintiéndome, que destruyó mi matrimonio y dejó embarazada a mi esposa, ahora quería que lo perdonara y olvidara todo, solo por dinero. Y fue entonces cuando lo perdí. No pude detenerme, comencé a reírme. No era una risa feliz, era amarga, hueca, el tipo de risa que nace de la pura incredulidad. Me reí en su cara, viendo cómo la esperanza en sus ojos se convertía en confusión y luego en ira. Estaba bromeando, ¿verdad?, logré decir finalmente con la voz temblando de rabia e incredulidad. Había destruido mi matrimonio, había dejado embarazada a mi esposa y ahora quería que criara a su hijo también para poder poner las manos en el dinero. Mi hermano intentó retractarse, balbuceando excusas, pero no quería escucharlas. Lo interrumpí, diciéndole que ya no era mi hermano, que el vínculo familiar que teníamos se había roto para siempre, que había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Me volví hacia Emily y le dije que, aunque no me interpondría en su crianza de su hijo, yo no quería tener nada que ver con ninguno de los dos. La expresión en su rostro fue desgarradora, abrió la boca para decir algo, pero no esperé a escucharla. Me levanté y salí de la habitación sin otra palabra. Esa reunión me dejó exhausto, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Por primera vez en mi vida me sentí libre, libre del resentimiento de mi hermano, libre de la carga de siempre intentar arreglar las cosas, libre del ciclo tóxico que había definido mi relación con él. Pero al mismo tiempo sentí un vacío extraño en el pecho, el peso de la traición seguía allí y no era algo que pudiera sacudirme fácilmente. Ha pasado una semana desde la reunión y todavía estoy procesando todo. Sé que vendrán tiempos difíciles, el divorcio aún debe finalizarse y estoy seguro de que habrá más drama con mi hermano por la herencia. Pero parte de mí se pregunta si cortar completamente a él y a Emily fue lo correcto. Después de todo, sigue siendo mi hermano y el bebé, sin importar cómo llegó a existir, es inocente en todo esto. He estado repasando todo en mi cabeza, tratando de darle sentido. ¿Estuve equivocado al alejarme de todo? ¿Debí haberle dado a mi hermano otra oportunidad de intentar rescatar algún vestigio de relación por el bien de la familia? ¿O estuve justificado al excluirlo de mi vida después de todo lo que hizo? ¿Fui un imbécil por reírme en su cara y negarme a criar al bebé aunque técnicamente sea familia? Actualización 1. Antes que nada quiero agradecer a todos los que comentaron y compartieron su perspectiva sobre mi situación. No puedo decir que esperaba tanto feedback,
pero sus palabras me ayudaron a ver las cosas con más claridad. He pasado mucho tiempo reflexionando, tratando de entender el torbellino de emociones que he estado sintiendo desde que todo salió a la luz, y ha sido revelador por decirlo menos. En los días posteriores a la reunión familiar, mi teléfono casi no ha dejado de sonar. Mi hermano ha sido implacable, llamándome constantemente, dejando mensajes de voz y enviando textos que ni siquiera me he molestado en leer. La mayoría de las veces, los pocos que sí he visto eran variaciones del mismo mensaje: me necesita, suplica por mi ayuda, afirma que está sobrepasado y que no sabe cómo va a criar al bebé sin mi apoyo. Ha entrado en un nivel exasperante de detalle sobre lo difícil que es todo para él, cómo no puede hacerlo solo y cómo, siendo yo el tío del bebé, es mi deber dar un paso al frente. Al principio intenté ignorarlo, pero es difícil ignorar a alguien que te bombardea con docenas de mensajes al día diciendo lo mismo. Mi hermano parece pensar que si sigue insistiendo eventualmente cederé, pero la verdad es que cada mensaje que envía me hace estar aún más seguro de que estoy haciendo lo correcto al mantenerme alejado. Cada vez es más evidente que mi hermano no se está acercando porque realmente quiera reparar nuestra relación, lo hace porque tiene miedo, miedo de las consecuencias de sus actos, miedo de criar al bebé solo y, si soy honesto, probablemente miedo de perder por completo la herencia. Luego está Emily, ella también ha intentado contactarme, aunque no con la misma frecuencia que mi hermano. He recibido algunos mensajes de ella, en su mayoría disculpas, diciendo que lamenta lo ocurrido, que no quiso que nada de esto pasara y que desearía que pudiéramos hablar. Pero no logro responderle, la traición todavía duele demasiado. Al principio, cuando todo salió a la luz, estaba tan enfocado en las acciones de mi hermano que casi ignoré el hecho de que Emily también me traicionó. Ella no fue una simple espectadora inocente en todo esto, tomó decisiones, se dejó manipular o quizá no fue manipulada en absoluto y simplemente tomó una decisión. De cualquier manera, es difícil mirarla y no sentir una profunda herida y decepción. También he estado escuchando cosas de algunos vecinos de mis padres y eso me tiene preocupado. Aparentemente, mi hermano ha estado causando muchos problemas en la casa de mis padres. Según los vecinos, ha estado apareciendo sin avisar, golpeando su puerta a todas horas, llorando y rogando hablar con ellos. Un vecino incluso me dijo que lo escuchó gritar sobre la herencia, llamando mentirosos a mis padres y diciendo que le debían. No puedo creer el descaro de presentarse en su casa y armar un escándalo así después de todo lo que ha hecho. Parece que está llegando a un punto de quiebre y empiezo a temer por la seguridad de mis padres. Planeo visitarlos pronto solo para ver cómo están. No he hablado con ellos desde la bomba sobre la herencia y parte de mí se siente culpable por eso. Siempre han estado allí para mí, apoyándome en todo, y ahora que las cosas han tomado este giro tan feo, no he estado allí para ellos como debería. Pero, siendo honesto, temo esa conversación. Sé que querrán hablar sobre la herencia, sobre el futuro y sobre lo que voy a hacer a continuación, y aún no sé qué decir. Sigo esperando que la situación se calme, que mi hermano finalmente acepte que sus acciones tienen consecuencias y deje de intentar forzar su camino de regreso a mi vida, pero sé que eso probablemente es un pensamiento ilusorio. Si acaso, parece que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Mi hermano siempre ha sido implacable, siempre presionando hasta conseguir lo que quiere, y no veo que vaya a rendirse pronto. En este punto no sé qué hacer. Estoy tratando de concentrarme en seguir adelante con mi vida, pero se siente como si estuviera atrapado en un bucle interminable de drama y traición. Temo la idea de tener que lidiar con la ira y el sentido de derecho de mi hermano por quién sabe cuánto tiempo. Y Emily, no sé si algún día podré enfrentarla de nuevo. Parte de mí quiere cortar a los dos de mi vida para siempre, seguir adelante y no mirar atrás, pero otra parte se pregunta si eso es demasiado duro. Me he estado haciendo estas preguntas sin parar y aún no tengo una respuesta. Tal vez nunca la tenga, pero si sé una cosa con certeza, no puedo seguir viviendo así, atrapado entre la ira, la traición y la culpa. Algo tiene que ceder. Actualización 2. Unos días después del caos de la reunión familiar, finalmente tomé la decisión de visitar a mis padres. Lo había estado posponiendo, inseguro de cómo enfrentarlos después de todo lo que había pasado, pero las noticias constantes de sus vecinos sobre el comportamiento cada vez peor de mi hermano no me dejaron opción. No podía simplemente quedarme sentado y dejar que siguiera aterrorizándolos. Ellos no se lo merecían, no después de la postura que habían tomado contra él y ciertamente no después de años de intentar apoyarnos a ambos. Cuando llegué a su casa, pude ver el agotamiento grabado en sus rostros. Mi madre parecía no haber dormido en días y mi padre se veía más desgastado de lo que jamás lo había visto. Ambos estaban tan cansados, no solo físicamente sino emocionalmente. Mi hermano había estado apareciendo casi a diario sin previo aviso,
armando un escándalo afuera de su casa y gritando lo suficientemente fuerte como para que los vecinos lo escucharan. Había estado tratando de manipularlos con culpa para que reconsideraran su decisión, inventando historias para pintarse como la víctima frente a cualquiera que quisiera escuchar. Cuando eso no funcionaba, recurría directamente al acoso, levantando la voz, golpeando la puerta y tratando de atraer atención de cualquier manera. Sentados juntos, pude darme cuenta de cuánto los estaba afectando todo este calvario. Mi padre fue el primero en hablar, con la voz cargada de fatiga. Explicó que le habían dado a mi hermano oportunidad tras oportunidad, esperando que se calmara, esperando que eventualmente comprendiera la gravedad de lo que había hecho, pero en lugar de eso solo había intensificado sus intentos, volviéndose más desesperado cada día. Mi madre me dijo que no podían soportar más, que habían hecho todo lo posible, pero que su hijo mayor simplemente no iba a detenerse. Entonces me miraron y comprendí lo que me estaban pidiendo, querían que tomara una decisión sobre la herencia. Estaba claro que ya habían tomado una resolución, mi hermano no recibiría nada. Pero ahora estaban trasladando la responsabilidad a mí. Era mi dinero y querían saber qué pensaba hacer con él. No me estaban presionando en ninguna dirección, pero pude ver el ruego implícito en sus ojos, solo querían paz. Sentí el peso de sus palabras asentarse sobre mis hombros. Por un momento pensé en todos los años que había pasado intentando ser la mejor persona, intentando elevarme por encima de la crueldad de mi hermano. Pero esto ya no se trataba solo de mí. Mis padres estaban cansados, demasiado cansados para seguir librando esta batalla solos. Y por mucho que yo hubiera tratado de mantenerme fuera del desastre que mi hermano había creado, sabía que ahora tenía que dar un paso adelante, no solo por mí, sino por ellos. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchamos el sonido de neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana y, efectivamente, mi hermano estaba entrando en el camino de entrada. La tensión en la habitación se disparó, mis padres se miraron con nerviosismo. Sabía exactamente por qué estaba allí, iba a intentar suplicar de nuevo, tal vez ofrecer una disculpa a medias, esperando que mágicamente cambiara de opinión y le diera una parte de la herencia. Pero después de todo lo que había pasado, no había manera de que eso ocurriera. No esperé a que golpeara la puerta. Me levanté y la abrí, bloqueándole la entrada. La expresión en su rostro me lo dijo todo, estaba allí para suplicar, probablemente esperando que su triste y pequeña historia ablandara mi corazón, pero yo ya había terminado. Antes de que pudiera empezar con su patético discurso, lo interrumpí y le dije que no perdiera el aliento y que no iba a recibir ni un solo centavo de mí. Vi el shock reflejarse en su cara, pero no me detuve. Le dije directamente que lo único que había hecho era acosarme, derribarme y hacer miserable mi vida, y que ahora, después de destruir a mi familia, debía estar delirando si pensaba que le debía algo. Comenzó a balbucear, tratando de retractarse, pero no estaba de humor para escucharlo. Le dije que no me importaba qué historia lastimera inventara esta vez, que había tomado sus decisiones y ahora debía vivir con ellas. Pude sentir a mis padres detrás de mí, sus nervios creciendo a medida que la confrontación se intensificaba, pero no había terminado. Lo miré directamente a los ojos y le dije que mamá y papá habían sido más que generosos al no llamar a la policía por la forma en que los había estado acosando, pero que yo no era tan paciente como ellos, y que si seguía apareciéndose en su casa y haciéndoles la vida imposible, llamaría a la policía y no dudaría en presentar cargos. Por un momento hubo silencio. Vi el pánico cruzar el rostro de mi hermano cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. Sabía que cada palabra era cierta. Y entonces, de repente, toda su actitud cambió. La falsa valentía que había estado usando como armadura se desmoronó y pasó a su papel de víctima, el mismo que había estado practicando durante años. Comenzó a hablar de nuevo sobre lo difícil que había sido su vida, sobre cómo todo le había salido mal y sobre cómo no le quedaba nada. Él siguió divagando sobre el bebé, sobre cómo necesitaba mi ayuda, sobre cómo todavía éramos familia, pero nada de eso me importaba ya. Lo había escuchado todo antes y estaba cansado de oírlo. Mis padres permanecieron en silencio, observando cómo la historia de mi hermano se volvía más patética con cada segundo que pasaba. Podía notar que estaban incómodos con lo lejos que había llegado todo, pero no lo interrumpieron. Creo que sabían, igual que yo, que nada iba a cambiar a menos que alguien pusiera un límite. Finalmente, al darse cuenta de que nadie iba a darle lo que quería, mi hermano dejó de hablar. Se quedó de pie por un momento, esperando que alguien dijera algo, pero el silencio se prolongó. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Ya no había más rabia, ni más súplicas, solo resignación. Sabía que nadie iba a escucharlo más. Al verlo marcharse sentí una extraña sensación de alivio.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida de nuevo. Mi hermano había pasado años tratando de destrozarme, pero ahora se había quedado sin opciones. No iba a dejar que me arrastrara a mí ni a mis padres con él. Después de que se fue, me giré hacia mis padres. Se veían aliviados, pero también un poco conmocionados. Sabía que esto no había sido fácil para ellos, cortar lazos con su propio hijo no era algo que jamás hubieran imaginado tener que hacer, pero entendían que era el único camino a seguir. No podíamos seguir viviendo a la sombra del comportamiento tóxico de mi hermano. El resto de mi visita fue más tranquilo, pero el aire se sentía más ligero de alguna manera. Hablamos sobre el futuro, sobre lo que quería hacer con la herencia. No me presionaron, pero dejaron en claro que era totalmente mi decisión. Por primera vez sentí que tenía un control real sobre mi propio destino, libre del resentimiento y la manipulación constantes de mi hermano. Sabía que las cosas no habían terminado todavía, que habría más drama, más repercusiones de las acciones de mi hermano, pero por ahora sentía una sensación de paz. Finalmente me había defendido, y eso se sentía condenadamente bien. Actualización 3. Pasaron unas semanas y los trámites de divorcio estaban llegando a su fin. Como Emily y yo estábamos de acuerdo, fue un divorcio no impugnado, lo que hizo que el proceso fuera mucho más rápido de lo que había anticipado. No puedo decir que fue fácil, pero hubo un sentido de finalidad. El matrimonio, la traición, todo estaba llegando a un cierre oficial. Sin embargo, había algo que sabía que necesitaba hacer antes de poder seguir adelante por completo. Con la herencia de $8 millones, sabía que tenía más dinero del que jamás necesitaría. No se me escapaba lo irónico que resultaba que el resentimiento y las acciones de mi hermano hubieran llevado a que esa herencia fuera solo mía. Pero no era del tipo que dejaría que se desperdiciara o acumularla por rencor. Tomé decisiones inteligentes, invirtiendo una parte significativa en acciones seguras, bienes raíces y otros proyectos para asegurar mi futuro financiero. Mis padres, sin embargo, siempre habían sido apasionados por ayudar, y les pregunté si había organizaciones benéficas que quisieran apoyar con parte del dinero. Tenían algunas en mente, causas que habían respaldado en silencio durante años, y realizamos donaciones en su nombre. Se sintió correcto devolver algo de esa manera, usar el dinero para algo positivo en lugar de dejar que fuera un recordatorio constante de todo lo que había salido mal. Pero aún había una cosa más que necesitaba resolver: Emily y el bebé. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, no sentía rencor hacia el niño. El bebé era inocente en todo esto y no merecía pagar por los pecados de sus padres. Me puse en contacto con Emily y organizamos una breve reunión. No se trataba de reconciliación, ni mucho menos, sino de aclarar que estaba estableciendo un fondo fiduciario para mi sobrina o sobrino. Dejé en claro que esto no tenía nada que ver con ella ni con mi hermano, sino con garantizar que el niño tuviera un futuro seguro. No era culpa suya que sus padres hubieran tomado decisiones tan terribles y no iba a castigarlo por eso. La reunión fue breve y directa, no estaba interesado en quedarme más tiempo ni en reabrir viejas heridas. Pero durante la conversación me enteré de algo que no me sorprendió tanto como debería: mi hermano había abandonado a Emily y al bebé. Después de toda su súplica, de todo su ruego para que yo diera un paso al frente y me hiciera cargo del niño, había decidido dejarlos a los dos cuando su manipulación no funcionó. La ironía no pasó desapercibida para mí: el mismo hombre que había destruido mi matrimonio y me había suplicado que lo ayudara a criar a este niño, ahora se había alejado de ambos sin pensarlo dos veces. Fue extraño, pero no sentí ira al escucharlo, solo una sensación de conclusión. Mi hermano había mostrado una vez más quién era realmente, y yo ya no me sorprendía por su comportamiento. El fondo fiduciario garantizaría que el bebé no sufriera por los fracasos de su padre, y eso era todo lo que podía hacer. No necesitaba involucrarme más en sus vidas. Mi capítulo con Emily y con mi hermano finalmente estaba cerrado. Cuando me alejé de esa reunión me sentí más ligero. Había hecho lo correcto, lo responsable, y ahora podía seguir adelante con mi vida. La herencia estaba resuelta, mis padres estaban a salvo del acoso de mi hermano y había asegurado el futuro del niño. Todos los cabos sueltos estaban atados, o eso esperaba. Por ahora, sin embargo, estoy satisfecho. He hecho las paces con todo lo que ha pasado y estoy listo para avanzar. Gracias a todo el apoyo de esta comunidad he obtenido la perspectiva que necesitaba para atravesar este desastre. No sé lo que depara el futuro, pero sé que he hecho todo lo posible por cerrar este capítulo de mi vida de la manera correcta. Gracias, Reddit, por todos los consejos y el aliento. Aquí es donde digo adiós y espero que este sea el final de todo.